Son las 8:04 de la mañana, 7:04. Saludamos hasta ahora a todos aquellos que se están incorporando a nuestra sintonía, camino del trabajo, escuchándonos desde casa o, quién sabe, quizá desde su destino vacacional. Si es así, bueno, pues depende de dónde hayan elegido pasar esos días de descanso estival. Si lo han hecho en el norte, bueno, pues qué les voy a contar, ya lo habrán percibido durante esta noche, que ha refrescado sin duda y que probablemente hoy tengan que volver a sacar los paraguas y los chubasqueros, porque será un día de precipitaciones debido a esa llegada de la borrasca de nombre Patricia. En el norte y en la Comunidad Valenciana también es probable que en esta tierra hoy caiga algún chubasco, pero de manera más débil. Descenso térmico importante y bastante brusco. En muchos puntos hemos pasado de los 30 a los 15 o 20 grados. En cambio, en el sur habrá quien experimente una subida importante y lo va a notar también en las próximas horas. Un respiro, un pequeño respiro, y lo de pequeño no lo digo por la distancia entre temperaturas, ¿no? Lo digo porque va a durar apenas 24 horas. A partir de mañana sábado vuelven las temperaturas y los mercurios a marcar grados más propios de este mes de agosto. En Madrid, 20 grados tan solo, y es que no vamos a superar los 30. Huelva y Granada hoy récord de temperaturas con 36 grados, y en el contrapunto lo pone hoy Palencia con 9 grados. Bueno, hoy les tenemos que contar bastantes claves del día, las relaciones que se están manteniendo ahora mismo y sobre todo las subastas, las cábalas que siguen haciendo absolutamente todos, pero todos los partidos políticos para decir qué hay de lo mío, para tratar los principales, Partido Socialista y Partido Popular, de alcanzar esa investidura. Mientras tanto, se siguen cerrando flecos y acuerdos de las elecciones del 28 de mayo. Si parecen lejanas las del 23 de julio, las nacionales, imagínense ustedes las del mes de mayo. Han pasado casi 2 meses y medio y todavía faltaban algunos acuerdos por cerrar entre Partido Popular y Vox. Pues bien, anoche hay un acuerdo, es oficial, lo que pasa es que tan solo falta la rúbrica entre Partido Popular y Vox para investir, en este caso, al popular Jorge Azcón como presidente de Aragón. ¿Y cómo ha sido posible este acuerdo? Bueno, pues llegando a un entendimiento, llegando a una negociación y, sobre todo, evitar una repetición electoral y volver hacer que sus ciudadanos tuvieran que pasar por ese trance. Ambos partidos han tenido que ceder en sus posiciones iniciales, ya las conocían. Azcón lo pronunció la misma noche electoral. Él quería gobernar en solitario, sin estar sujeto a ningún partido, y se ceñía sobre todo, y lo justificaba este argumento, en que él había obtenido un muy buen resultado, como sí que es cierto, había obtenido 12 escaños más hasta situarse en los 28 escaños. Sin embargo, Vox decía lo mismo. Eso está muy bien, pero señor Azcón, sin nosotros usted no llega a la mayoría absoluta en esta tierra. Vox, en su planteamiento inicial, lo que quería era ocupar 3 carteras del gobierno. ¿Y cómo ha quedado finalmente ese acuerdo? Bueno, pues hasta donde nosotros sabemos, insisto que a lo largo del día es cuando se va a conocer la letra pequeña de ese acuerdo, Vox va a asumir en total 2 consejerías. Una con rango de vicepresidente, que en este caso lo va a ostentar Alejandro Nolasco, el líder de la formación en esta tierra. El resto de las consejerías, o las consejerías que van a estar en manos de los de Abascal, van a ser Agricultura y Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, este último el que tiene el rango de vicepresidencia. Han sido, por tanto, más de 2 meses de dimes y diretes, de tires y aflojas, todo hay que decir con cierta discreción, a diferencia de otros territorios, como por ejemplo, todo seguro, que están pensando en Extremadura,
pero que en el caso de Aragón han concluido con final feliz y sin demasiadas estridencias, que hay que agradecérselo, por supuesto, a ambos actores. Al menos es lo que trasladan desde ambas formaciones. Cerrado Aragón, solo queda Murcia, donde a priori parecía todo muchísimo más sencillo. Pues en Murcia siguen sin ponerse de acuerdo, aunque ninguno de los dos aludidos parece estar por la labor de cambiar esta tendencia. Jorge Buxadé. Hay otros líderes del Partido Popular que desconozco cuáles son las razones, que no quieren entender lo que los españoles dijeron aquel 28 de mayo, que es gobiernos del Partido Popular y de Vox para un cambio, un giro radical en las políticas. Yo confío en que el sentido común se imponga en la parte del Partido Popular en Murcia. Bueno, que se imponga el sentido común, dice, y el pragmatismo. Ojalá que así sea. Esto no es lo que ha cundido precisamente, demasiado pragmatismo no es que haya cundido en Ceuta, la segunda clave del día, el segundo territorio en el que tenemos que fijar hoy nuestra mirada, porque se podría decir que quien ha salvado in extremis al señor Feijóo de lo que podría haber llegado a ocurrir si no llega a pararlo, ni más ni menos que Ferraz, es decir, Sánchez, es lo siguiente: un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista. El mismo Partido Socialista contra el que el Partido Popular a nivel nacional, el señor Feijóo y todos los dirigentes nacionales insistían en que había que derogar. Pues bien, esto se ha evitado por el Partido Socialista. Juan Gutiérrez. Los socialistas ceutíes siempre hemos demostrado sobradamente nuestra apuesta por el diálogo y nuestro compromiso con la estabilidad de Ceuta, pero en la actualidad no hay ni puede haber un pacto de gobierno con el PP de Feijóo. Bueno, él decía que ahora, en este momento, no es momento de pactos, porque había recibido una llamada de la mismísima sede en Ferraz que le había dicho: no, nosotros no queremos llegar a un acuerdo con el señor Feijóo. Pero es que ¿acaso el señor Feijóo quería llegar a un acuerdo con el Partido Socialista en la ciudad de Ceuta? Según están las cosas, en vilo la gobernabilidad de nuestro país. Bueno, solo tenemos las declaraciones del señor Vivas. De momento, insisto, todavía no se ha pronunciado ningún dirigente nacional. Ojalá que pronto lo hagan y que lo expliquen. El señor Juan José Vivas explicaba que él tenía prácticamente amarrado ese acuerdo con los socialistas, ese gran pacto, y que solo faltaba el único fleco era recibir el plácet de la calle Génova. Estaba convencido de que su jefe de filas, de que el presidente del Partido Popular no hubiera puesto ningún pero a ese acuerdo con el Partido Socialista, porque la única alternativa a gobernar con el Partido Socialista era gobernar con Vox. Y gobernar con Vox, señor, según José Vivas, es una amenaza y es contraproducente ahora mismo en esta tierra, porque en Vox van contra los postulados sobre los que se asienta la convivencia en la ciudad. Prácticamente los mismos argumentos que escuchamos diariamente en boca de los dirigentes del Partido Socialista, que Vox es un partido trampista. Es la mañana de Federico. Es radio. Cuando miras lo que está pasando, esto es una persecución de un oponente político. Se suponía que esto nunca sucedería en Estados Unidos. Esta es la persecución de una persona que está liderando por números muy sustanciales en las primarias republicanas y liderando por mucho. Entonces, si no puedes vencerlo, lo persigues o lo procesas. No podemos permitir que esto suceda en Estados Unidos. Muchas gracias. Y ha querido la casualidad que sea Trump precisamente otro de nuestros protagonistas de este viernes. Ayer se declaraba no culpable en esa corte de Washington. Volvía a insistir, como han escuchado, en esa caza de brujas, en esa persecución política, no sin cierta sorna, porque como él reconocía, le está beneficiando.
está alcanzando cotas de popularidad como nunca antes, en estos meses de atrás, donde estaba más desapercibido y sobre todo, que eso es lo realmente importante, ahora mismo parte como favorito en las primarias de su partido, además con una notable diferencia respecto a su rival, a DeSantis, y sobre todo hay un empate técnico ahora mismo con el candidato demócrata. Como les decimos, el expresidente de los Estados Unidos se declaraba inocente en esa causa, en esa tercera imputación que pesa sobre él, la de conspiración para revertir el resultado de las elecciones del año 2020. En un acto breve y meramente formal, la juez le leía los cargos y aceptaba dejarle en libertad hasta que se celebre el juicio, que se prevé rápido, probablemente antes del mes de marzo del próximo año, cuando sean y tengan lugar esas primarias. Los abogados de Trump, sin embargo, esperan que se alargue en el tiempo con la expectativa de que le siga favoreciendo electoralmente. Mientras Aragón esquiva la repetición electoral, en Murcia la falta de entendimiento entre Partido Popular y Vox aboca a la región a volver a las urnas. El plazo para que ambos partidos lleguen a un acuerdo finaliza el 7 de septiembre y las dos partes se responsabilizan de la situación de parálisis. Mientras que el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, señala al candidato popular, López Miras, por seguir negándose a cederles algún puesto en el futuro gobierno, el portavoz del Ejecutivo, el popular Marcos Ortuño, sostiene que a los de Abascal les interesa volver a las urnas. Depende del señor López Miras. Evidentemente sigue con el veto a Vox, por el cual no podemos participar en el gobierno, algo así como si los votantes de Vox no tuvieran derecho a la representatividad política. Pues evidentemente sí. Vox, como decía la semana pasada, no quiere un gobierno de coalición, quiere un gobierno de imposición. Vox quiere que haya elecciones en la región de Murcia y sinceramente entendemos que la repetición electoral no es buena. Quizá Vox vea en esa repetición electoral pues una oportunidad para mejorar su imagen tras el resultado del pasado 23 de julio, donde pasó de ser la primera a la tercera fuerza política. Bueno, aquí siguen como lo ven y de qué manera los dimes y diretes. Ayer nos confesaba Alejandro Vara que él tenía la percepción de que en el caso de Murcia, porque si no, no se entendería de otra manera, es más una cuestión personal entre los propios interlocutores de estas negociaciones. Porque lo único que le separa, en este caso, a López Miras para alcanzar esa mayoría absoluta en la región de Murcia son 2 diputados, con lo cual no se entiende cómo son incapaces aún, tanto unos como otros. Aquí, en este caso, repartimos las culpas de llegar a un entendimiento y, sobre todo, evitar a los ciudadanos tener que volver a las urnas. Recordemos que en el caso de Murcia sería ya la tercera ocasión en la que hay unas elecciones autonómicas. No hay que perder de vista, por supuesto tampoco, las generales y la suma de los resultados de los bloques, que fue mucho más ajustada que en las autonómicas y muchísimo más ajustada en el caso particular de la región de Murcia. El 28 de mayo, Partido Popular y Vox obtuvieron 30 escaños frente a los 15 representantes de la izquierda, pero en los comicios de julio, fíjense que la distancia se acortó mucho más, 6 diputados para el centro derecha y 4 para el de la izquierda, con lo cual ellos verán qué hacen. Mientras tanto, lo que sigue a nivel nacional en el terreno de la política son las cábalas y ha habido, a mi juicio, un cambio significativo dentro del Partido Socialista que yo no alcanzo a entender, de decir que había mucha urgencia después de ese vídeo de Pedro Sánchez el lunes, grabado desde Ferraz enlatado, dando a entender que tenía ya la investidura prácticamente configurada y prácticamente hecha, que solo faltaba que el rey le llamase a su despacho. Bueno, en este caso ahora tendría que llamarle a Marruecos, pero prácticamente la tenía amarrada. Ahora, un cambio también de guión, un cambio de opinión, que diría el presidente del Gobierno en funciones. Dicen que no, que las negociaciones con discreción y que, bueno, a partir ya del 17 de agosto, cuando se constituyan las Cortes, es cuando tendrán que tomar velocidad de crucero.
Con lo cual a mí no deja de sorprenderme. Silvia. El PP no da por perdida la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Desde Génova, Miguel Tellado insiste en que como ganador de las generales, como primera fuerza política, el Partido Popular tiene la obligación de conformar una mayoría y dar estabilidad al gobierno. Ahora la vista está puesta en la formación de la mesa del Congreso. Después ya llegará el gobierno. Con el presidente en Marruecos era Félix Bolaños, el negociador de los socialistas, el que decía ayer no tener ninguna prisa. Les escuchamos. Mira, nosotros estamos hablando con otros partidos y creo que esas conversaciones tienen que ser discretas y no, no montar los espectáculos que monta el Partido Socialista o con los independentistas catalanes o vascos. Creo que la concreción en este caso es la discreción y por eso insisto en que creo que tenemos que ser discretos. Creo que el diálogo, para que sea útil, para que sea fructífero, ha de ser discreto, ha de ser respetuoso. Tenemos que ser responsables porque nos jugamos como país mucho. El mandato de los ciudadanos de que nuestro país siga avanzando ha sido un mandato muy claro. Bueno, pide Bolaños respeto y discreción para que puedan negociar tranquilamente, sin focos, sin cámaras, sin taquígrafos, con los socios, con esos socios que ellos entienden que son fiables, socios que, acuérdense, son los independentistas, los bildueterras, todos aquellos que quieren romper con el sistema constitucional que nos dimos en el 78 y precisamente, lamentablemente, por el crecimiento que experimentó la izquierda en esas elecciones del 23 de julio, estamos ahora mismo como estamos, a las puertas de una reedición de ese gobierno Frankenstein 2.0. Y digo 2.0 porque sería aún más peligroso, si cabe, que el anterior, con los separatistas pidiendo cada vez más reclamaciones más imposibles, pero sobre todo lo que le da esa nota de peligrosidad absoluta es que ahora mismo, a diferencia del año 2019, Sánchez tiene absolutamente todos los resortes a su favor, después de haber asaltado las instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional. Unas exigencias de Bildu, la Esquerra y Junts, a las que se suma la propuesta de la vicepresidenta en funciones para utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados. La iniciativa de Yolanda Díaz ha recibido la negativa del PP y de Vox, pero a cambio se ha encontrado con un PSOE que ya no disimula hasta dónde está dispuesto a ceder para lograr que Sánchez se quede otra legislatura más en la Moncloa. Los socialistas no cierran la puerta, aunque matizan. Escuchamos a la ministra Isabel Rodríguez junto al popular Tellado y a Buxadé de Vox. Las lenguas nunca pueden ser elemento de batalla, la lengua es algo que nos une a través del diálogo, de la palabra y por tanto aquí siempre nos encontrarán los socialistas en la defensa del uso de todas las lenguas. Bueno, yo creo que es una cortina de humo de la señora Yolanda Díaz, que está más interesada en fomentar debates como este, debates estériles que pueden además dividir a la sociedad entre unos a favor y otros en contra, en vez de hablar del verdadero problema de nuestro país, ¿no?, que es la gobernabilidad de España durante los próximos 4 años. Para nosotros, por supuesto, que el catalán, el gallego, el vascuence, el valenciano, el balear, son todos lenguas españolas que han de ser utilizadas y respetadas, pero resulta grotesco que se quiera hacer esto como una concesión para los separatistas que no garantizan el derecho de nuestros hijos a ser educados en español en todo el territorio nacional. Bueno, la escena se viene repitiendo desde hace ya varias semanas. Seguro que más de uno que nos está escuchando ahora mismo se siente representado cuando usted baja a su supermercado de confianza, busca la fruta del verano por antonomasia, ya sabe, melón, sandía, para refrescarse y ver que escasea. Y fijarse en esa etiqueta y ver que su procedencia encima ya no es patria, no es española, no es de nuestras tierras andaluzas, sino que es marroquí. Hoy hemos invitado a Ignacio Fernández de Mesa, de Asaja Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Bueno, los altísimos costes de producción para los agricultores como consecuencia de ese aumento de precios, de los combustibles, de la electricidad, también de los abonos y la climatología, la sequía de esos veranos no ayudan evidentemente a esta situación y han provocado una tormenta perfecta porque sube el coste de las frutas sin que al productor, en este caso a ustedes, les pueda llegar a repercutir. Bueno, realmente la subida de los costes ha sido espectacular y desde el año 2020 los fertilizantes han subido un 191%, ¿no? Los fitosanitarios un 197%, los combustibles 114%,
fin, todo eso lo venimos soportando los agricultores y los ganaderos sin que podamos verdaderamente luchar por tener unos precios que compensen esta situación. Si a eso verdaderamente le sumamos la falta de atención, diría, por parte del gobierno a algún sector muy perjudicado por la sequía y por las altas temperaturas, como es Oliver la Viña, pues curiosamente se lo ha dejado fuera de esa orden de apoyo a estos sectores, ¿no? Pero yo creo que es por un falso concepto, ¿no? Evidentemente el aceite está ahora mismo por encima de los 7 euros, próximos a los 8, pero se da la circunstancia que en manos de los agricultores existe poquísimo o nada disponibilidad de aceite. 455.000 toneladas son las existencias del mes de junio. Pero claro, solamente si se dice que tienen los agricultores única y exclusivamente un 20% de esas 455.000, que es lo que está a mano de las cooperativas. Y dentro de las cooperativas hay una diversidad tremenda. Con lo que realmente al excluir a los agricultores de esa situación, pues los consideramos algo absolutamente inopinado, totalmente perjudicial, y un olvido yo creo que se debe a la falta de conocimiento e interpretación de qué es lo que pasa en la agricultura y cómo estamos los agricultores. Bueno, usted hacía ahora mismo mención a esas ayudas a la sequía aprobadas por el gobierno, donde han dejado fuera, como usted bien decía, al vino y al olivar. ¿No hay manera de que rectifiquen? Bueno, rectificar es de sabios, y yo creo que en este gobierno, en funciones de sabios, yo creo que no abunda, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que se den cuenta, que se den un pellizco, una oreja, y se den cuenta, pero bueno, que hemos dejado afuera a estos sectores que además están en una situación complicada y cayendo de producción. Pues mire, usted, en el año 21-22, pues la producción en España fue 1.412.000 toneladas. En el 22-23, 780.000. Y este año, 663.000. Y tal y como está la meteorología ahora mismo y la situación de los olivos, como este otoño no cambie esa inercia de sequía a altas temperaturas, pues la producción será infinitamente más baja. Consecuencias de eso, pues la falta de ingresos sin duda para los agricultores, para nada compensada con los precios, y en segundo lugar, algo también muy peligroso, que es la pérdida de mercados, la pérdida de clientela, y que en definitiva la demanda se difumine hacia otro tipo de productos que pueden ser más baratos y que en definitiva malamente compensen lo que es un aceite de oliva virgen extra. Bueno, eso mismo. Ayer mi compañera Silvia Ribeiro, que me acompaña ahora mismo, comentaba el hecho de que en los lineales en los supermercados estaban invadidos de productos cuya procedencia es Marruecos. Mencionábamos el boicot de las fresas, también el boicot al tomate, la sandía, que es una de las más consumidas, insistimos, en esta época del año, cuya alarma sanitaria, por cierto, nos sobresaltó la semana pasada. ¿Ustedes han exigido a Europa más controles tras esa alerta al haberse detectado plaguicidas no autorizados en estos productos? Es continuo nuestra demanda de alarmas a través del COPA y a través nuestro mismo, ¿no? Lo que pasa es que la Unión Europea tiene una especie, yo diría, de chochera con Marruecos. Yo entiendo que la geoestrategia requiere que haya unas buenas relaciones con Marruecos, pero esto se desorbita por parte de la Unión Europea. Mire usted, tiene programas en apoyo a la agricultura marroquí como a la producción ecológica, 115 millones de euros. Y aquí se promueve a través de la PAC la agricultura ecológica y la ganadería. Pero sin embargo subvencionamos la ecología en Marruecos para agricultura y silvicultura. Hay otro convenio, por ejemplo, que es para la plantación de 600.000 olivos. El olivar es algo fundamental en España, que además está sufriendo una situación tremenda. Pues apoya la plantación de olivos a través de subvenciones. Nos presionan agricultores y ganaderos para que cuidemos el medio ambiente y nos aprietan con la burocracia, pero sin embargo no tiene inconveniente en que se disparen las importaciones de Marruecos en frutas y hortalizas. Mire usted, de 17.000 toneladas de frutas estamos en 230.000, de hortalizas de más de 100.000, 130.000, cerca de 500.000 toneladas. O sea que estamos apoyando. Ahora, en el año 2013, la Unión Europea ha creado 6 programas de cooperación con Marruecos, de 600 millones de euros en ayudas al campo marroquí. Europa lo que quiere es vender el Pacto Verde
y nuestro gobierno, nuestro ministro de Agricultura en funciones, pues tiene una posición de Tancredo, viendo cómo nos pasan los toros y nos enganchan, porque a los agricultores de Tancredo nos enganchan, pero no se hace nada. Y todo ello sabiendo que la vigilancia por parte de las estrictas normas europeas en el uso de los fitosanitarios, pues pasan olímpicamente y aparecen pomelos y aparecen sandías en esta situación. Bueno, ¿cuál es la situación a la que se enfrentan ahora mismo, sabiendo que tenemos una vendimia en ciernes? No sé si en el caso de Córdoba ya han comenzado. Ya se ha comenzado con las variedades más tempranas, pero también sufriendo la sequía y, por supuesto, con una caída en la producción. Realmente las condiciones han dado como para que haya un vino con las condiciones magníficas, 13,5, 14 grados Baumé, de una manera absolutamente natural y con una calidad y una sanidad y salubridad tremenda, pero en fin, con menor cosecha, ¿no? Ese vino, pues la verdad es que los cordobeses, los españoles y quienes lo reciben fuera del extranjero, sin duda lo van a disfrutar solamente. Bueno, esto trae una consecuencia directa de la que ahora, fíjense, han acabado las elecciones y curiosamente nadie habla. Y mira que escuchamos hablar de la España vaciada y de la España vaciada muchísimo, pero ahora ya nadie. Y esto trae consigo el abandono y la despoblación rural de nuestros pueblos. Sin duda, la agricultura y la ganadería, yo creo que la agricultura ocupa el 80% de la naturaleza del campo de España, ¿no? Y ahí están radicados todos los municipios que tiene España, pequeños municipios en los que viven muchísimas personas y que al ver ese decaimiento del sistema agrario, pues desgraciadamente no tienen más remedio que pensar en salir fuera de esos medios rurales y en definitiva abandonar lo que es la sucesión por parte de una agricultura, unos agricultores que ya tenemos una edad relativamente avanzada como para que haya una sustitución. Es un tema complejo. Yo creo que el apoyo a la agricultura sin duda es importante, importantísimo, en cuanto a que comemos todos los días. Y eso hace falta que tengamos esa seguridad que tenemos, pero que se proteja para que el campo y la naturaleza sigan viviendo. Sobre todo cuando somos la huerta de Europa, que en esto los políticos cuando salen fuera de nuestras fronteras insisten mucho en este mensaje, pero luego, como usted bien dice, no hacen nada por defenderla y apoyarla con sus medidas, que al final son los políticos, en este caso, quienes tienen la gestión. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba, muchísimas gracias y ya lo sabe, a su disposición siempre tiene estos micrófonos. Lo mismo decimos. La verdad es que apoyamos a todos los medios de comunicación, a todos aquellos que nos tienen en cuenta y nos escuchan. Yo creo que tener un altavoz es muy importante para que la sociedad conozca la realidad del campo. Y hace falta realmente ayudas y hace falta que cambie la naturaleza, cambie el tiempo. Y esperemos que así sea y vayamos todos hacia adelante. Ojalá. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Son las 8:34. Hay tantos temas ahora mismo en la mesa, Silvia, que sinceramente a mí me resultaría complejísimo plantear algunas de las preguntas. Bueno, pues vamos a quedarnos no. con bueno, sí, también como a todos. Es que, como dices tú, hay mucho para elegir y además los oyentes siempre proponen temas a mayores, sí. Las cosas como son. Siempre muchas veces son ellos los que nos llevan a la pista de varios temas. Ayer era uno de los oyentes precisamente el que subrayaba la situación en la que se están encontrando los pescadores, los agricultores, con las relaciones efectivamente entre España y Marruecos, entre Marruecos y la Unión Europea. Hoy queremos preguntarles, porque habemos gobierno en Aragón. Fumata blanca por fin. Bueno, ¿qué les parece ese acuerdo al que han llegado Partido Popular y Vox en Aragón? ¿Les beneficia de cara a la próxima legislatura o en caso de una hipotética repetición electoral? Bueno, esperamos ya las respuestas en el 648 91 92 60 y permíteme que hoy crucemos el charco, que miremos a Colombia. Allí el hijo de Gustavo Petro ha tirado de la manta, ha confesado ante la Fiscalía que la campaña electoral de su padre se financió con dinero procedente del narcotráfico. ¿Creen ustedes que sería posible aquí algo semejante? Que, por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo. Que el hijo de algún separatista catalán reconociese el origen ilegal del dinero con el que se financió el golpe. Vamos a ponernos a darle un poco a la imaginación. ¿Creen que esto sería posible? Repetimos por si acaso, 648 91 92 60 y les leemos por supuesto en las redes sociales, en Libertad Digital, también en los comentarios que nos dejen en YouTube. Bueno, pues les escuchamos al filo de las 10 de la mañana, hacemos una pausa y empieza nuestro tiempo de tertulia. Es la mañana, es radio.